Muy buenas tardes, mis bendecidos. Con mucho amor les doy la entrada a mi rinconcito de fe llamado Ganando Batallas con Jesús. Si es tu primera vez, mi nombre es Daimara Calzada Calatayud y gano las batallas de la vida con el único Rey de Reyes y Señor de Señores, mi Señor Jesucristo. Por Él, cada semana tengo una batalla ganada. Y el de esta semana, pues ya lo dice el título, fue con el tema prisión. Como siempre, tengo mis notas porque no puedo memorizarlo todo y me es más fácil compartírtelo así. Prisión. Tengo dos preguntas que fue el comienzo de mi batalla a entender a estos hermanos que hoy están tras las rejas. Hay muchas maneras de decir estar presos. Mis dos preguntas son, ¿por qué existe lo bueno y lo malo? ¿Por qué el hombre establece leyes para mantener el orden en la tierra con el propósito de diferenciar entre el bien y el mal? Llegué a la conclusión, juntico a Papa Dios, desde el principio de la existencia humana ha sido así. La prisión es un lugar donde se recluye a personas de las que se sospecha la comisión de un delito y que han sido acusadas o condenadas por ello. Así como el hombre puso orden en sus territorios, Dios también estableció las leyes de su pueblo, de sus hijos, de su reino. Papá Dios es el Dios del orden. Los jueces y fiscales terrenales no son misericordiosos, solo hacen cumplir la ley del hombre acorde a las evidencias. Pero existe la posibilidad de errar con este veredicto, porque son hombres imperfectos. Por eso existe la posibilidad del encarcelamiento injusto, pero en muchos casos, años más tarde, se recompensa el error, pero ese daño emocional y psicológico no puede ser recompensado. Te haré la historia real de Daniel. En la palabra de Dios, la Biblia dice, pero en la Biblia, Daniel, la historia de Daniel es poderosa porque estuvo preso. Pero el significado de una palabra en esta historia de Daniel que que es sátrapas, te la voy a decir primero para que entiendas mientras leo textualmente la historia de Daniel. Sátrapas viene de satrapía, que bíblicamente es la figura como una voz procedente del antiguo persa, donde significa protector de la tierra o país. Sátrapa era el funcionario de las más elevadas jerarquías que, apoyándose en secretarios e inspectores reales, gobernaba territorios llamados satrapías. Ahora voy a Daniel capítulo 6, versículo 1, dice, le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quienes estos sátrapas rindieran cuenta para que el reino fuera perjudicado. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas, porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia de corrupción, por cuanto él era fiel, y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Entonces estos hombres dijeron, no encontraremos ningún motivo de acusación contra Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Estos funcionarios y sátrapas de común acuerdo fueron entonces al rey y le dijeron así, Rey Darío, vive para siempre. Todos los funcionarios de reinos, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga un vigor
el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora pues, oh rey, promulga el mandato y firma el documento para que no sea modificado conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Por tanto, el rey Darío firmó el documento, esto es el mandato, y se los dio. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Entonces estos hombres de común acuerdo fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios, por lo cual se presentaron ante el rey y le hablaron tocante al mandato real. ¿No firmaste un mandato que cualquier hombre que en el término de 30 días hiciera petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, fuera echado en el foso de los leones? El rey respondió y dijo, la orden es cierta, conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Entonces ellos respondieron y dijeron al rey, Daniel, que es uno de los deportados de Judá, no te hace caso, oh rey, ni el mandato que firmaste, sino que 3 veces al día hace su oración. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho y se propuso librar a Daniel, y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de cómo librarlo. Entonces aquellos hombres vinieron de común acuerdo al rey y le dijeron, reconoce, oh rey, que es ley de los medos y persas que ningún mandato o adicto que el rey establezca puede ser revocado. El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y le echaran en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, él te librará. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso, y el rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles para que nada pudiera cambiarse de lo ordenado en cuanto a Daniel. Después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue el sueño. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones, y acercándose al foso gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me ha hecho daño alguno porque fui hallado inocente ante él y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. El rey entonces se alegró mucho y mandó a sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios. El rey dio órdenes que trajeran a aquellos hombres que habían acusado falsamente a Daniel y que los echaran a ellos, a sus hijos y a sus mujeres en el foso de esos leones. No había llegado aún al fondo del foso, cuando ya los leones se habían apoderado de ellos y triturado todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los hombres, naciones y lenguas que habitaran en toda la tierra, que abunde vuestra paz. De parte mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos los temas y tiemblen delante del Dios de Daniel. Porque él es el Dios viviente que permanece para siempre, y su reino no será destruido y su dominio durará para siempre. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el que ha librado a Daniel del poder de los leones. Y ese mismo Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. El testimonio de Daniel es poderosísimo,
porque todo comienza por la evidencia, por la envidia de algunos que hasta fueron capaces de planear una trampa para evitar que llegara a ocupar el mayor cargo en el reino. Estos hombres envidiosos del carácter y la bondad de Daniel se atrevieron a pedirle al rey que legalizara una ley donde ellos sabían que Daniel incumpliría. Lo que no sabían era que el Dios que Daniel amaba y le era fiel es más grande que un sinfín de reyes. Daniel desobedeció a su rey terrenal conscientemente y confió. Sabía indudablemente que su Dios era más poderoso que el rey terrenal. Él no dejó de orarle a Dios y me imagino que uno de los temas de conversación con Dios era lo que se le avecinaba. Así que Daniel 3 veces al día hablaba con su Padre Celestial, preparándose para ver el poder de su Dios. Imagínate en un foso, hoyo, una prisión con leones. Y que en toda la noche no te hagan daño alguno. Cuánta fe la de Daniel. Cuánto agradecimiento a su Dios por horas, viendo a aquellos leones en calma y bajo el poder del ángel enviado por Dios. Muchos de nosotros hoy sentimos lo que sintió Daniel. Nos envidian y están esperando o buscando una equivocación o razón para lanzarte con los leones y que nos hagan trizas. Muchos de nosotros nos sentimos espiritualmente como una prisión queriendo salir y no poder hacerlo. Pero lo que dio paz a Daniel a enfrentar su prueba fue el amor, la obediencia y la fe que le tenía a su Dios. En Gálatas 5:1 dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. En 2 Corintios, Dios está escrito, dice papá, que ahora bien el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En Gálatas 5:13 dice: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. Pero también en Juan 8:31 dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Hoy te digo que si tomaste una decisión equivocada y estás en una prisión física, no es tarde para acercarse al mismo Dios de Daniel, que es el Dios que yo creo y vivo por fe. No permitas que te ataquen los leones. Con vida siempre hay tiempo para rectificar. Para los que no están presos físicamente, pero sí sienten estarlo de muchas maneras espirituales, pedirle a Dios que muestre su poder sobre tu vida es fácil. Creerle es lo difícil, pero Daniel lo hizo. Pídele a Dios que le cierre la boca a tus leones y que tus enemigos vean cuán alto te puso tu Dios, la cual serás intocable, protegido o protegida, además de vivir en libertad el resto de tus días. Tenemos que creer que existe la ley del bien y el mal en el reino de Dios. Existe la prisión eterna. Cuando una persona muere, el cuerpo pesa menos. Y está comprobado científicamente que el alma pesa y se libera del cuerpo, yendo a algún lado. ¿A dónde? Yo le creo al Dios de Daniel, que hoy es mi Dios. Hay un cielo y un infierno y ambos son eternos. Si quieres sentirte libre, si quieres conocer al Dios de Daniel, si quieres salir de tu prisión, dice Papá Dios en su palabra, la Biblia, Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, debemos aceptar a Jesucristo en nuestras vidas para poder llegar al Todopoderoso, para poder llegar a nuestro Padre Celestial. Repite conmigo con tu mente, si estás listo. Dios Padre, yo te abro mi corazón. Te pido que entres a mi vida. Acepto a Jesús como mi Señor y Salvador.
Perdóname, creo y acepto el sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario, como la salvación de mi alma. Ayúdame a ser una persona renovada y transformada día a día en el conocimiento de tu verdad. Señor Jesucristo, por favor, dame la vida eterna y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Que la fuerza de tu amor me ayude a seguir adelante y a encontrar aquello que busco. Dame la luz en la oscuridad y nunca te apartes de mí. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Sé libre de tu prisión. Papá Dios te exaltará. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.